Hola mis queridas amigas, mi nombre es Rosario y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Llamé a la puerta con la mano temblando y cuando se abrió, ella me miró como si yo fuera una extraña. Sus ojos, que siempre habían brillado como dos monedas antiguas, estuvieron un segundo ausentes, como si un fantasma hubiera pasado por el pasillo y se hubiera llevado su memoria a otra casa. ¿Quién eres, chiquita?, preguntó con voz pequeña, y yo sentí que el piso se me abría bajo los pies. La casa olía a café negro, a humedad de colcha y a ese perfume tenue que solo las abuelas se atreven a usar después de los 80. Una mezcla de violeta y paciencia. Mi abuela, la que me contó esta historia muchos años después, me contó que la primera vez que vio a su propia abuela, doña Rosa, fue bajo circunstancias similares. Una puerta que se abre y la mirada interrogante de alguien mayor que ha vivido demasiado y aún así se niega a desaparecer. Hoy les hablo desde mi sillón, con mi taza agrietada aún humeante, y siento que las palabras se enredan en mi lengua como la lana en las manos de una colcha. Debo empezar por el día en que todo cambió, cuando el mundo se volvió frío para una mujer que solo había sabido dar calor. Doña Rosa vivía en una casita baja, con tejas rojas y patio pequeño, al borde de un pueblo donde todos se conocían por el apodo y por la receta de la abuela. Su cocina era un santuario. El frasco de vidrio con monedas a un lado del fregadero, las perlas en una cajita envuelta en seda, la colcha cosida a mano que ella extendía sobre la cama cada mañana con un ritual de plegarias. Había guardado durante años en cajas y sobre estantes papeles que nadie miraba, cartas con tinta china, recibos amarillentos, un libreto con el nombre del banco, el mismo banco de la Plaza Central, y un cuaderno donde anotaba sus gastos con trazos firmes, como quien escribe la historia para que no se la roben. Mi abuela, la que me habló a mí, decía que doña Rosa tenía dos tesoros, las perlas de su madre y las cuentas del banco donde guardaba con esfuerzo lo que le sobraba después de comprar frijoles y un poco de sal. No eran millones, eran 60,000 pesos de la época, ahorrados con el riguroso pulso de quien no confía en nadie más que en el propio sudor. Esa suma, para nosotras, era la diferencia entre un tejado nuevo o goteras en la próxima lluvia fuerte. Era la tranquilidad que se construye con monedas y tajos de trabajo. Ella lo anotaba todo en el cuaderno. Cada entrada tenía fecha: 5 de marzo de 1995. Venta de pollos, 1,200, 21 de julio de 1997, abono banco, 500. Era una pequeña geografía de su dignidad. La relación que doña Rosa tenía con su familia no era sencilla. No había esposos ni historias matrimoniales aquí. Yo sé que ustedes no quieren eso, pero sí un círculo de parientes que venía y regresaba con promesas y preguntas. Entre ellos estaba el hijo de una sobrina lejana, su hijo, lo llamaban todos. Un joven con voz suave que se ofreció a ayudarla con trámites y con la tecnología que le daba miedo. Cajeros, firmas, formularios. Él venía a ayudar, decía, porque la ciudad había cambiado y la gente vieja se quedaba atrás. ¿Y quién rechaza a un joven que ofrece manos nuevas? Doña Rosa, que siempre fue buena para confiar en las caras amables, lo permitió. Al principio fue tarea simple. Déjame llevarte al banco el lunes. Te hago el favor de sacar tu pensión. Te inscribo en esta ayuda. Pero hay favores que son puertas abiertas y hay sonrisas que son llaves. Detrás de la cortesía, el joven aprendió nombres de cuentas, números de tarjeta, la contraseña que doña Rosa repetía en voz baja como si fuera una oración. 1907-1924. La fecha en que nació su madre. Aprendió a manejar el cajero y la forma en que ella contaba los billetes con la precisión de quien ha hecho cuentas toda su vida. Una mañana de abril, recuerdo la fecha,
porque mi abuela me la dijo con la comodidad con que se recita una receta. Doña Rosa recibió una llamada. «Señora, su cuenta presenta actividad irregular». La voz del banco, aguda y correcta, la dejó confusa. Cuando llegó al cajero, supo que algo había pasado. Las entradas en su libreta no cerraban. Faltaban 30.500 pesos. Doña Rosa abrió su cuaderno. Contó las páginas como se cuentan los rosarios, y su mano tembló con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Quién haría eso? ¿Quién vendría a tomar lo que con tanto esfuerzo se guardó para los días malos? El joven que ayudaba, su hijo, sonrió con una calma que parecía fea en su rostro. «Debe ser un error del banco, tía. Yo puedo arreglarlo». Y arregló, sí. Arregló la puerta con otra cerradura. Abrió cuentas a nombre de ella que ella no sabía pronunciar. Transfirió sumas en la madrugada. Y explicó con palabras suaves que todo era por su bien. «Te estoy protegiendo, tía. Te quitan porque eres muy confiada». La paradoja me encogía el corazón. El que decía protegerla era, en realidad, quien abría la caja. Mis manos se enfriaron cuando mi abuela me contó cómo se enteró de la traición. No por documentos, sino por la mirada de la señora del banco que, con la fraternidad de quien ha visto muchas vejeces, le dijo: «Señora, ese joven vino aquí antes. No es la primera vez». Esa frase pesó como una losa. Doña Rosa, con su fuerza terrosa, fue a la policía municipal. Les mostró el cuaderno, el sobre con las perlas, el frasco de vidrio donde guardaba monedas para comprarle dulces a la vecina. Los oficiales tomaron notas, pero los papeles del banco eran técnicos y fríos, firmas que parecían suyas en transferencias que ella no recordaba haber hecho. La comunidad se dividió en susurros. Algunos defendían al joven. Él le pone atención, la limpia, le hace la compra. Otros, con ojos de honda experiencia, miraban con pena. Y doña Rosa, que había vivido más que la mayoría, empezó a recibir un trato infantilizante. La trataban como a una niña que no sabe lo que hace. En la sala del banco la hablaban despacio, con adjetivos diminutivos que encogían su dignidad. «Ay, señora, no se preocupe, deje eso a los jóvenes». Ese vozarrón condescendiente me hizo hervir la sangre cuando mi abuela lo relató, porque yo sabía que la lucha de una mujer por su dinero es también la lucha por su memoria, por su libertad. Cuando te quitan la cuenta, te quitan la historia que escribiste con trabajo. Pero había algo más doloroso que la pérdida: el trato infantil. Lo rememoro como si fuese ayer. La señora del banco, con la voz como algodón, preguntándole a doña Rosa si se acordaba de su nombre y su fecha de nacimiento. Mis manos se cerraron a puño mientras mi abuela recordaba esa humillación. «Me hablaban como si mis 78 años me volvieran tonta», dijo doña Rosa, con la mirada clavada en el frasco de monedas. «Me llamaban señorita y me sonreían. Me hacían sentir que no sabía dividir frijoles. En su boca la palabra frijoles parecía una moneda sagrada». Esa noche, al volver a casa, doña Rosa abrió la cajita de perlas y las sostuvo contra el oído como si fueran un tesoro que cantara. Las perlas, regalo de su madre, habían sobrevivido a guerras de agua y a noches sin luz. Para ella, eran la prueba de que había existido una línea de mujeres que sabían guardar lo que tenían para dar a quien viniera después. Una colcha, una receta, un secreto para curar la tos. Pero las perlas no pagaban al banco. Las perlas, sin embargo, le devolvían algo que el dinero no podía comprar: memoria. Mi abuela me contó cómo doña Rosa decidió entonces no quedarse quieta. No quería que la definieran por la falta, sino por la resistencia. Así empezó a hacer pequeñas cosas para recordar. Anotó en su cuaderno no solo cifras, sino nombres completos de quienes la visitaban. Tomó fotografías con una cámara vieja y escribió en el reverso la fecha y la hora. Escondió el frasco de monedas en un lugar que solo ella conocía, bajo la tabla suelta del piso de la cocina, donde siempre se colaban las migas de pan.
Era una lista de pequeñas defensas, como quien cose puntadas en la colcha para que no se deshile. Pero la vida tiene mordidas imprevistas. Una tarde, un vecino la encontró confundida en la puerta de su casa, con su bolso colgando y sin saber por qué había salido. —¿Señora, se le olvidó algo? —preguntó el vecino. Ella tanteó el bolso y dijo su nombre en voz baja, y en su mirada había una niebla que le hacía temblar la voz. Un diagnóstico prudente, principio de demencia leve, dijeron algunos médicos. Para el joven que la ayudaba, eso fue la confirmación perfecta de que ella no podía manejar sus cuentas. Para doña Rosa, fue una sentencia que la sociedad escribió con tinta invisible. La volverían niña. A partir de ahí, el trato cambió. Ya no solo era el robo, era la reducción de su ser. La hacían firmar papeles que no le explicaban, la llevaban a consultas con especialistas que tomaban notas y hablaban entre ellos con palabras impenetrables. En las reuniones del barrio, la gente se acercaba para decir: «Ay, señora Rosa, descanse, que usted ya trabaja bastante». Unas manos cuidadoras que se convierten en manos que deciden. Y la indignidad se volvió una sombra larga sobre su puerta. Sin embargo, no todo estaba perdido. Entre los papeles que doña Rosa había dejado, hubo una carta que nadie quiso leer al principio. Era una carta de su propia madre, fechada el 12 de octubre de 1947, que decía, con letra enredada por la prisa: «Si un día te reducen a números, recuerda que el hogar es más que cuentas. Guarda las perlas, guarda la verdad». En aquella frase breve había un mandato, un legado. Doña Rosa la leyó con la calma de quien encuentra agua en el desierto. Las palabras la fortalecieron. No había otra opción que pelear. El robo no era solo de dinero, era un intento de borrar una vida. La gente esperaba que ella aceptara su destino con dulzura, pero había en sus manos una fuerza heredada, la misma que cose la colcha noche tras noche, la que enfrenta la lluvia con cubetas y paciencia. Mi abuela me confesó que la abuela de la historia tenía un temperamento que se parecía más a la raíz que al tallo, profundo, oscuro, casi indestructible. Y así empezó la batalla de las pequeñas cosas: anotar, esconder, recitar su nombre, exigir que le devolvieran lo suyo. Aquel día en que llamé a la puerta de la casa donde vivía doña Rosa, encontré una escena que me dejó sin aliento. La colcha tendida en el patio, todo el olor de lavanda y sol, y el frasco de vidrio partido en el suelo, monedas dispersas como gusanos de bronce entre las losas. «¡No me toques!», gritó ella cuando me acerqué, y su voz tenía la dureza de la piedra que ha visto pasar tormentas. Sus manos, que habían cosido tantas vueltas, estaban arañadas. Sobre la mesa había un sobre abierto con una nota. «Para doña Rosa, firma aquí». Y junto al sobre, una pequeña libreta con anotaciones bancarias que no coincidían con las suyas. Me senté a su lado y le tomé la mano. «Tía», le dije, «¿qué pasó?». Me miró y por un segundo la huella de la niña que fue apareció. Los ojos que brillan con curiosidad, la boca que pregunta por la luna. «Me trataron como a niña», dijo, y su voz se fragmentó. «Me dijeron que no entendía, que dejara que los jóvenes se encargaran». La rabia le subió por la garganta como un animal herido. Y ese muchacho, su hijo, se trajo mi dinero a casa de él, lo mezcló con otras cuentas, y la mujer del banco dijo que yo firmé. Sus dedos rozaron las perlas, y en sus manos las perlas se encendieron con la vieja luz. Me acuerdo de pensar en ese momento, ¿cómo un hombre puede hacer tanto daño con la naturalidad con que se ofrece a ayudar? ¿Cómo una palabra amable puede cubrir la rapiña? Y peor aún, ¿cómo la voz del sistema, el banco, el médico, el papel legal, se junta para convertir la injusticia en rutina? Fue entonces cuando doña Rosa, con la claridad que a veces trae la desgracia, empezó a escribir una lista de nombres. Nombres de quienes vieron, fechas, transacciones, horas.
Y en el centro de la mesa puso la perla mayor, la más redonda, la que su madre le había dado cuando tenía 17 años. «No voy a dejar que me arrebaten la historia», me dijo. Me quedé en silencio por un momento. «Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Narrator Name, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia». Me quedé en silencio por un momento, y en ese silencio mi abuela, la que vivió y me contó todo con la calma de quien cose una colcha, apretó la perla más grande entre sus dedos como si fuera la aguja que iba a dar la siguiente puntada. No podía quedarme de brazos cruzados. Lo que estaba en juego no era solo el dinero, era la dignidad de una mujer que había tejido su vida con manos honestas. Así empezó la fase que ella llamó la costura de la verdad. Una serie de pasos pequeños pero precisos, como los puntos que no se ven hasta que la colcha ya está terminada. Primero, la lista. Doña Rosa y mi abuela se sentaron en la mesa con una lámpara que olía a aceite y empezaron a anotar todo: fechas, nombres, horas, cantidades. 30 de abril de 2019, transferencia por 12,000 pesos. 11 de mayo de 2019, retiro nocturno 5,000 en cajero. 2 de junio de 2019, depósito a cuenta 10-23-00-12-9 por 13,500 pesos. Esas cifras eran como pequeñas piedras que, puestas una sobre otra, podían levantar un muro sólido. «Tenemos que hacer visible lo que hicieron invisible», dijo mi abuela, y su voz era firme como quien ha hablado con muchas paredes y las ha convencido de moverse. La memoria se defiende con papeles. La segunda cosa que hizo doña Rosa fue buscar testigos. Visitó a la señora de la panadería, al señor del puesto de verduras, al policía que conocía desde joven. Cada uno dio su declaración con palabras sencillas. «Lo vi entrar a la casa a las 8 de la noche. La vi confundida la semana pasada. Ese muchacho me pidió que guardara unas cajas». No eran voces pomposas, eran voces llenas de vida cotidiana, y juntas formaban una sinfonía que no dejaba espacio para la mentira perfecta. Cuando la gente del pueblo habla, su lengua no tiene doblez. Mientras tanto, el joven, el hijo, se mostraba tan seguro como quien tiene algo bajo la manga. Sonreía en las reuniones y llevaba documentación que parecía impecable: recibos, firmas, contratos. Pero había un detalle que mi abuela y doña Rosa no dejaron pasar: la letra. Doña Rosa, que había escrito cartas desde los 15 años, reconocía su puño y no el de otras manos. Ella empezó a comparar firmas, a buscar en sus viejos cuadernos las rayas, las vueltas, las tildeadas de sus síes. Firmas regaladas en testamentos, en recibos de compra, en permisos para viajar a la ciudad. No hubo dos iguales. Cuando puso frente a frente una firma de la transferencia nocturna del 11 de mayo y una suya de 1997, la diferencia fue como ver dos rostros en el espejo y saber que uno no pertenece a tu familia. Ella llevó esas pruebas a un abogado del pueblo, un hombre con gafas redondas que olía a papeles. Él miró los papeles, frunció el ceño y dijo: «Aquí hay indicios de alteración documental». Las palabras legales caían pesadas, pero eran música para los oídos de quien busca justicia. El abogado pidió peritaje grafotécnico, un término elegante para decir: «Vamos a ver si esa firma la hizo la misma mano», y mandaron las muestras al laboratorio forense de la ciudad. Fue una espera larga, con la ansiedad de quien prepara una olla y tiene que esperar que hierva. Durante esos días, el joven se las ingeniaba para seguir mancillando la reputación de doña Rosa con suaves insinuaciones. «Ella está olvidando las cosas. Le recomiendo que viva conmigo unos días, ya no puede sola». Lo decía con la voz de quien se presenta como salvador. Y la gente, muchas veces, se come la apariencia sin preguntar por la raíz.
Doña Rosa resistía, pero los comentarios iban calando como lluvia fina. Mi abuela, sin embargo, se encargó de que la verdad no se marchitara. Cada visita al banco, cada llamada, cada negativa, quedaba anotada en el cuaderno. Nada se va si lo escribes, repetía. Era su mantra: anota las pequeñas injusticias. Con el tiempo forman un mapa. Una tarde, el peritaje llegó. El laboratorio enviaba su informe con un sello azul y un párrafo conciso. Las firmas en los documentos X y Z muestran rasgos contradictorios con las firmas de la señora Rosa registradas en los años 1995-2005. Posible falsificación. Doña Rosa leyó las palabras con las manos, apoyadas en la mesa, y una sonrisa diminuta se le acercó a los labios. No fue una sonrisa de triunfo. Fue la sonrisa de quien recupera un trozo de su voz. El abogado preparó la demanda con la serenidad de la justicia lenta pero segura. Pero el joven no se quedó quieto. Cuando uno se sabe descubierto, puede tomar decisiones más audaces. Empezó a mover recursos, cerró cuentas, transfirió a terceros, intentó limpiar huellas. Incluso dijo públicamente que todo era un malentendido y que él había ayudado a la señora por cariño. La cuidé, decía en la plaza, y algunos asentían porque en la plaza las palabras se repiten y se vuelven verdad sin mucho esfuerzo. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Doña Rosa recordó una conversación que tuvo con el joven meses antes, una conversación que al principio le pareció inofensiva, pero que ahora tenía sabor a trampa. El joven le había pedido autoridad para manejar ciertas cosas. Le habló de un contrato de custodia, una palabra bonita que sonaba a protección, y con palabras dulces la convenció de firmar un papel que, en letra pequeña, le transfería facultades sobre las cuentas. Cuando doña Rosa leyó la copia, las letras diminutas le quemaron los ojos. «Yo firmo lo que entiendo», dijo, «no lo que me esconden». Aquella firma, según el peritaje, era extraña, un híbrido entre su puño y trazos forzados. Era como si alguien hubiera dibujado su voluntad. Mi abuela decidió que la confrontación debía ser pública, no de forma sensacionalista, sino como quien muestra una herida para que el médico la cure. Convocó a la gente del barrio, a la señora del banco, al policía que había tomado notas, a la abogada que ayudaba gratis por cariño a las mujeres mayores. La iglesia prestó la sala porque en los pueblos las iglesias son centros de todo. En la mesa, además del informe grafotécnico, pusieron fotografías, la libreta de gastos con sus anotaciones y un sobre con recibos que demostraban depósitos a cuentas que nada tenían que ver con doña Rosa. Aquella tarde, cuando se abrió la puerta de la iglesia, el joven entró como quien se mete en una tienda sin saber que la tienda es la comunidad entera. Lo recibieron con miradas. Algunos le dieron la espalda. Otros lo miraron como a una sombra molesta. Doña Rosa entró lenta, con la colcha enrollada en el brazo y las perlas en la solapa. Nunca la había visto tan decidida. Se sentó, sacó su cuaderno y empezó a leer en voz alta. Nombres, fechas, cantidades. Las palabras se clavaban una a una en el aire, y cada vez que nombraba una transferencia, alguien del público asentía. Sí, vino aquí ese día. Yo lo vi ese día. Fue una cadena que iba cerrándose. El joven, en un momento intentó hablar. «¿Eso no es así?», gritó con rabia contenida, pero su voz ya sonaba como la de quien gargajea agua amarga. Alguien del público, el señor del puesto de verduras, se levantó con una libreta propia. «Yo anoté cuando llamó para pedir que guardara unas cajas». Las cajas iban al barrio de Los Ramos. Esa declaración llevó a otra. Un conductor de camión recordó haber descargado bolsas en la casa del joven el 12 de junio. Las piezas se encajaban, y entonces la prueba que nadie esperaba apareció. Una factura de una compra de joyería por 8.500 pesos emitida a nombre del joven en el mes que desaparecieron 10.000 pesos.
El cajero la había archivado sin querer al revisar movimientos relacionados. Ver la factura fue como ver un rastro de migas que lleva hasta la casa del ladrón. Doña Rosa tomó la factura y la sostuvo ante la gente. «Esto es lo que hicieron con mi dinero», dijo con la voz que ya no pedía permiso. La sala se inclinó hacia adelante como si quisiera oír más. El joven palideció. La tensión crecía, pero la ley avanza lento. Aún con pruebas contundentes, los procesos judiciales tienen sus trampas, plazos, solicitudes de nulidad, recursos. Mi abuela y doña Rosa sabían que la batalla legal podría durar meses, quizá años. Por eso idearon lo que llamaron la jugada de la colcha, algo simbólico y contundente a la vez. La colcha de doña Rosa, esa colcha que guardaba retazos de telas de todas las mujeres de su familia, sería presentada como propiedad sentimental irreemplazable en una subasta pública si los bienes no eran restituidos en un plazo determinado. No para lucrar, sino para hacer visible lo que no era visible en los papeles, que había una historia humana detrás de cada número. Mi abuela empezó a escribir cartas al director del banco, al notario, al alcalde. Pidió que se congelaran cuentas hasta esclarecer el origen de los movimientos. Exigió que el joven devolviera lo sustraído. En cada carta ponía una nota. Si no se restituye, pondré a la venta aquello que no tiene precio. Era una amenaza dulce, una ironía justa. Había en ella la certeza de que la gente escucha cuando algo entra en el dominio público. Mientras tanto, el joven no se quedó pasivo. Visitó bancos, habló con abogados de su lado y empezó a amenazar con demandar por difamación. No era una táctica rara. Los acusados, cuando sienten que todo se les puede ir, usan la ley como un arma para desgastar al otro. Pero la comunidad ya había aprendido un detalle fundamental: la verdad, cuando se sostiene con papeles, testigos y memoria, no se erosiona fácil. Hacer público lo íntimo a veces es la única defensa. Una mañana, el notario que había intervenido en varios papeles, nadie sospechaba de él al principio, fue a ver a doña Rosa. Sus manos, que habían firmado tantos documentos, estaban quebradas por la edad. «Señora», dijo, «tengo algo que debo confesar». Su voz tembló como una cortina bajo viento. Resultó que el notario había firmado sin comprobar a fondo, porque confiaba en el joven. Había cobrado la tarifa y había archivado. La confesión no fue una absolución. Fue una puerta abierta. Con esa admisión, la defensa del joven empezó a deshilacharse. Con la confesión del notario y el peritaje grafotécnico, la Fiscalía decidió abrir un proceso penal por apropiación indebida y falsificación de documentos. El caso subió a la ciudad y llegó el momento que todos esperaban: la audiencia preliminar. Fue en esa sala, con el juez sentado como una montaña, donde la verdad empezó a tomar forma legal. Doña Rosa, acompañada por mi abuela, entró al tribunal sin aspavientos, con la colcha enrollada en el brazo como un escudo antiguo. La audiencia fue larga. Testigos declararon, peritos explicaron rasgos de la falsificación y el joven intentó sostener su versión. En un punto, y esto es lo que la gente recuerda como el momento crucial, la defensa del joven presentó un documento supuestamente original fechado el 3 de mayo, donde doña Rosa autorizaba la transferencia. La sala contuvo la respiración. El documento tenía sello, firma y todo. Era la pieza con la que la defensa quería cerrar la puerta. Entonces la abuela de la que les hablo hizo algo que nadie esperaba. Pidió la palabra. Se acercó al estrado con pasos lentos, puso la colcha sobre la mesa del juez y, con voz clara y firme, empezó a cantar una canción que su propia madre le había enseñado el 12 de octubre de 1947, la fecha que ella nunca olvidaba. La canción nombraba lugares, apellidos, pequeñas cosas domésticas: la rueca, la soga, la calabaza. Era como arrancar la costura de la mentira con hilo. Mientras ella cantaba, mi abuela deslizó una fotografía entre los pliegues de la colcha.
una foto de 1998 donde se veía la firma auténtica de doña Rosa en el reverso de un sobre, y junto a ella la fecha escrita por su propia mano. El juez la miró y el abogado del joven dejó de hablar. No era solo la canción, era la conjunción de la memoria y la prueba. La fiscal tomó la foto, la llevó al perito y compararon la tinta, el envejecimiento del papel y la presión de la pluma. Resultó que el documento presentado por la defensa tenía tinta más nueva, papel diferente y un sello con la fecha alterada. La pieza clave era falsa. No había vuelta atrás. En ese instante, el joven, que hasta entonces había respirado con la calma de quien cree tener la manga cubierta, miró a doña Rosa y por primera vez se vio pequeño. La transformación fue tan clara que todos la sintieron. De la arrogancia pasó a la sorpresa y luego a la ira contenida. Los murmullos subieron y el juez pidió silencio. La sala se llenó de ese silencio que ya no es vacío, sino presión. Y entonces, cuando todo parecía caer del lado de la verdad, alguien abrió la puerta del tribunal. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Narrator Name. Y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. La puerta del tribunal se abrió y un hombre del banco entró con pasos apresurados, el sobre en la mano temblándole como si llevara dentro una paloma herida. Nadie lo esperaba. Algunos se miraron entre sí, como quien descubre una pieza suelta en un rompecabezas que creías casi acabado. El juez, que hasta ese momento había escuchado y tomado notas con la paciencia de los relojes antiguos, alzó la vista. «¿Qué trae usted, señor?», preguntó con voz que imponía orden. El hombre del banco, el jefe de seguridad de la sucursal, dejó caer sobre la mesa una memoria USB y un papel con un sello oficial. «Registro de vídeo y registro electrónico. Sucursal Plaza Central. Expediente de entrega 2708-2019. Sentí que mi corazón golpeaba mi pecho con fuerza. La misma sensación de cuando una olla a presión empieza a silbar y no sabes si abrirla o dejarla calmarse. Doña Rosa respiró hondo, como quien toma aire antes de cruzar un río. El banco proyectó en la pantalla una imagen granulada, en blanco y negro al principio, luego más clara. El 11 de mayo de 2019, a las 23:12, la cámara del cajero mostraba a un joven con gorra que introducía una tarjeta. Marcaba números, parecía mirar alrededor y después, con la misma calma monstruosa con la que se esconde una daga, sacaba sobres que luego depositaba en un bolso grande. No era un documento falso. Era el ojo mecánico del banco que había grabado todo. La sala quedó sin sonido por un segundo hasta que alguien murmuró: «Ese es él». Las máquinas no mienten si las miras con atención. El video no era la única cosa. El jefe de seguridad explicó cómo, esa noche, uno de los cajeros había tomado nota de un retiro inusual y había guardado una factura que, por error, quedó en su bolsillo y nunca se registró correctamente en los archivos. La factura mostraba una compra de 8.500 pesos a nombre del joven, con la misma fecha de uno de los retiros más grandes. Era un rastro tan directo que hasta el joven, al mirarlo, palideció. Lo que ocurrió después fue como ver caer una cortina pesada. El fiscal pidió inmediatamente que se adicionara esa prueba al expediente. El juez la aceptó y el oído del tribunal pareció abrirse como una concha. Entonces, en ese momento exacto, el joven dio un paso atrás y rompió la compostura. Sus manos empezaron a sudar y sus ojos buscaron una salida que no encontró. Lo que había sido su sonrisa de confianza se deshizo en algo más veloz. Los presentes empezaron a recordar cada comentario cruel que dio en la plaza, cada insinuación de que doña Rosa ya no recordaba. De la calumnia a la evidencia no había más que un paso, y ese paso lo había dado él con sus propias manos. Cuando el fiscal pidió que se le aplicara medida cautelar por riesgo de fuga, porque la suma de pruebas y testigos lo hacía ver probable autor de los delitos,
El juez asintió y ordenó su detención. No fue un drama grande. Fue la justicia actuando con la pausada contundencia de quien va al hueso. Lo detuvieron esa misma tarde a la salida de la audiencia. Recuerdo la imagen con una nitidez que me hace agua los ojos, sus manos esposadas, los ojos llenos de rabia y la gente del pueblo mirándolo sin odio, sino con la tranquila certeza de quien ve a la mentira desenmascarada. La policía lo llevó y el rumor recorrió el pueblo a la velocidad de un cuchillo sobre tela. En la plaza, la señora de la panadería cerró sus puertas por un rato. El señor del puesto de verduras se quedó mudo mientras contaba las monedas. El alcalde, que antes había mirado de reojo, vino a felicitar a doña Rosa con la formalidad de quien pide perdón sin haber hablado antes. Fue una noche larga en la casa de doña Rosa. Hicimos café del fuerte que te pega en la lengua, y ella, entre sorbo y sorbo, tiró una mirada a la colcha enrollada en la esquina. La detención no cerró todo. La batalla continuó en los despachos, en el papeleo, en las reclamaciones al banco. Pero hubo algo más delicado que las cifras, la restitución de la dignidad. Mi abuela me contó que en las semanas siguientes lo más difícil fue que la gente dejara de mirarla con lástima. Porque cuando la sociedad decide verte como frágil o olvidadiza, recuperarte implica demostrar ante todos que no lo eres. La restitución del dinero era imprescindible, sí, pero la restitución del respeto, de la autoridad sobre su propia vida, tenía que ir de la mano. Se convocó una audiencia pública de reparación simbólica en la plaza del pueblo. El banco tuvo que presentarse y, ante la comunidad, el gerente le ofreció a doña Rosa una carta formal de disculpa y la promesa de iniciar un proceso de compensación por negligencia en la custodia de cuentas. Los términos no borran la herida. ¿Qué cosa puede borrar la sensación de haber sido tratada como niña? Pero aparecieron números concretos: 30.500 pesos devueltos por transferencia, 5.000 pesos por daño moral y una promesa escrita de revisión de sus procedimientos de seguridad. Además, el banco aceptó reabrir la cuenta a nombre exclusivo de doña Rosa y brindarle asistencia fiduciaria supervisada por la Oficina Municipal de Derechos de los Mayores. Fue poco y fue mucho. En la economía del alma, a veces un papel firmado pesa más que toneladas. La reparación no siempre iguala el daño, pero pone columnas donde había polvo. Lo más hermoso, sin embargo, fue la forma en que la comunidad se reorganizó. Las mujeres mayores se reunieron en la casa de la abuela por la tarde y tejieron juntas un nuevo borde a la colcha de doña Rosa. Cada una aportó una puntada con su hilo especial. La colcha, que había sido instrumento de amenaza simbólica, se transformó en un emblema de resistencia colectiva. Había en cada puntada una promesa. Yo te cuido y no te dejo sola. Ese día, en la plaza, doña Rosa sostuvo la colcha extendida como si fuese una bandera hecha de retazos de vida. Miré los rostros y vi que en muchos había lágrimas, no por lástima, sino por reconocimiento. La colcha volvió a su sitio, esta vez con un nuevo dobladillo que decía, bordado en hilo verde: nunca más sola. La justicia, lenta, siguió su curso. En el juicio principal, el peritaje grafotécnico, las grabaciones de las cámaras, la factura y los testimonios formaron una cadena que el tribunal tuvo a bien considerar sólida. El joven fue condenado por apropiación indebida y falsificación documental. Le impusieron restitución económica total, que incluyó intereses calculados desde el momento de la primera transferencia, y una pena que, aunque no lo devolvería todo, le impuso la marca pública del delito. Para nosotros, verlo en la sala con la expresión apagada fue una forma de justicia. No sabría decir si le sirvió de algo la cárcel, pero sí sé que la verdad pasó por delante y se quedó. Después del veredicto, vino la temporada de las pequeñas restituciones que no estaban en los papeles. Disculpas en la plaza. La señora del banco, que durante años la llamaría por su nombre con respeto,
el médico que pidió disculpas por no haber escuchado, el notario que vino con la cabeza baja para dar fe pública de su error y ofrecer su colaboración para reparar. Fueron gestos que no cambian las fechas ni las cifras, pero que reconstruyen puentes que alguien había quemado. Doña Rosa aceptó algunas disculpas y rechazó otras con esa sabia pequeñez que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. «Acepto la verdad, no la condescendencia», solía decir. Y así fue que el pueblo aprendió una lección sin carteles. No confundan la edad con la incapacidad. Lo que siguió fue una reconstrucción doméstica y simbólica. Con el dinero restituido, doña Rosa reparó el techo ese mismo invierno de 2019. Compró nuevas cortinas con flores, regaló a la vecina un paquete de pan y, sobre todo, volvió a tomar sus cuentas cada noche en su cuaderno, anotando con la letra que siempre la perteneció. Me contó mi abuela cómo la veía sentada en la mesa, bajo la lámpara, repasando números y fechas con la paciencia de quien teje. Un día me dijo, con voz pequeña pero firme, «Volví a ser yo». Aprendí a decir no. Esas dos palabras, no y yo, juntas en la boca de una mujer mayor, tenían la fuerza de un volcán apagado, pero aún capaz de mover la tierra. Decir no, a tiempo, es coser el borde que evita la caída. Y no todo fue legal ni público. Hubo reconciliaciones íntimas. La señora de la farmacia, que había sido una de las primeras en recibir a doña Rosa cuando llegó al pueblo, le regaló un frasco nuevo donde guardar sus monedas con una nota que decía, «Para tus ahorros y tus recuerdos». Mi abuela me contó que doña Rosa sonrió al leerla, y que por primera vez en meses, esa sonrisa no venía acompañada de furia ni de dolor, sino de una calma que tiene el perfume del pan recién horneado. La vida volvió a su ritmo, con sus pequeños ruidos. El vecino que afina su radio a las 6 de la mañana, el gallo lejano, el agua que cae de la pila. Esos ruidos son la música de la normalidad recuperada. Pasaron los meses y la palabra legado volvió a ser dicha sin tartamudeos. Doña Rosa decidió que quería dejar algo más que cuentas. Quería dejar una historia que enseñara a protegerse. Con la ayuda de mi abuela, escribió un pequeño folleto con título sencillo: Mis cuentas, mi voz. En él, anota con letra clara recomendaciones. No firmar papeles sin leer. Anotar nombres y fechas, conservar recibos, no dejarse llevar por caricias de ayuda que tienen doble filo y, sobre todo, conservar la memoria en un cuaderno. El folleto se repartió en la iglesia, en la panadería y en la oficina del alcalde. Fue una lección suave, de mujer a mujer, que hizo que muchas otras abuelas empezaran a llevar sus libros de cuentas al banco. La justicia, la reparación, la colcha y el folleto fueron el cierre de un capítulo. Pero quedó otro tema que a mí me enseñó la parte más fina del coraje: el perdón. ¿Se perdona a quien te despojó con manos de Judas? ¿Se perdona cuando te han hecho sentir niña? Doña Rosa me dijo, una tarde, mientras yo le acomodaba las perlas en su cajita, que el perdón no significa olvido ni abrazo. Significa dejar de gastar tu alma en rencor. «Perdoné para no ser su dueña más», dijo con esa voz de raíz. No fue un perdón público, fue una decisión íntima. Y en esa decisión, ella recuperó su paz. Un año después, por la fecha que siempre recordamos, el 12 de octubre, organizamos una pequeña fiesta en el patio. Invitamos a todo el pueblo. La colcha fue colgada en la pared de la plaza como testimonio, y la señora que bordó el nuevo dobladillo pronunció unas palabras que quedaron suspendidas en el aire. Esto no es una venganza, es memoria. Doña Rosa, con las perlas en la solapa y la libreta en el bolso, se paró frente a la gente y sin altavoces ni necesidad habló. Dijo con voz que era un hilo de luz. Aprendí que las manos que te ayudan también pueden quitarte. Aprendí a mirar, aprendí a decir no. La plaza estalló en aplausos y algunos lloraron como si hubieran perdido algo propio y lo recuperaran de golpe. Y entonces, mis queridas amigas,
llegó la pequeña justicia poética que a mí me hizo sonreír con la ternura de la venganza bien usada. El joven, en la cárcel, pues la ley hizo lo que debía. Recibió una carta anónima con una foto de la colcha extendida y una nota que decía: «Esto no es suyo». Nunca supimos quién envió esa carta. La gente bromeó mucho sobre ello. Pero a mí me gusta pensar que fue la señora del banco que había guardado su dignidad, o la mujer del puesto de verduras que había anotado fechas sin pensar que algún día le servirían a la justicia, o quizás la propia colcha, que tiene historias y a veces susurra en la noche. La última vez que visité a doña Rosa, la encontré sentada en su mecedora, la luz del atardecer entrando por la ventana y dejando un listón dorado sobre sus manos. Me mostró la libreta donde sigue anotando todo, y en la página de atrás, con letra firme, había una frase que me voló el alma. «Mi historia es mía». Me miró y añadió: «No dejes que te conviertan en pequeña para tomar lo que es tuyo». Sus ojos brillaron, y esa noche, al volver a mi casa, pensé en todas las abuelas que conozco y en cuántas llevan historias similares. Pensé en la urgencia de aprender a proteger la memoria propia. Quien guarda su historia, guarda su poder. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia, mis queridas amigas.